Paneles solares de segunda mano, baterías de segunda mano, controladores de carga, inversores, accesorios de segunda mano. ¿Será posible nosotros armar una planta de energía solar con materiales de segunda? ¿Realmente rentable? ¿Es posible? ¿Es eficiente? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Y no solamente eso, sino que haremos una serie de consejos. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Bienvenidos. Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Tienda de 99 centavos. ¿Vamos a hacer las compras en una tienda de 99 centavos? Sí, tal vez cuando te cases. Tienda de 66 centavos. ¿Qué te parece aquí? No, si queremos ir de vacaciones. Tienda de 33 centavos. Muchas de las personas que participan de mi canal de WhatsApp VIP gratuito me han dicho, profe Cris, ¿será posible construir una planta de energía solar con materiales de segunda? Bueno, pues vamos a evaluarlo el día de hoy, pero antes de eso vamos a entrar un poco en contexto. Hay personas que compran plantas de energía solar y a medida que van actualizando sus sistemas, desmontan algunos componentes y tratan de venderlos en el mercado. Pues eso es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Realmente será viable comprar estos componentes para armar una planta de energía solar para nosotros? Vamos a empezar por los paneles solares. Los paneles solares son dispositivos, son elementos que pueden tener una vida útil muy larga, aproximadamente unos 20 años, unos 30 años. Bueno, eso es lo que nos confirman a nosotros o lo que nos exponen los fabricantes. ¿Pero realmente es posible? Sí, sí es posible, siempre y cuando el panel solar lo hayan cuidado bien, hayan realizado su respectivo mantenimiento. Pero pues si lo tiraron por allá y nunca le hacían mantenimiento, muy duro porque muy probablemente ese panel solar de segunda no funcionaría de acuerdo a lo que nosotros esperemos. Entonces, ¿qué podríamos entrar a revisar? Vamos a verlo rápidamente. Primero que todo, el estado de la película superior. ¿Realmente es un estado uniforme? ¿Realmente no está agrietado, no está golpeado, no está manchado? ¿Por qué se puede manchar? Como no le hicieron mantenimiento a tiempo, él puede coger un hongo y ese hongo puede llegar hasta lo más profundo y eso después no lo quita nadie. Hay que ver el estado de los circuitos donde se unen las obleas o las celdas de silicio, a ver si no encontramos un posible cortocircuito o un quemonazo. Después podríamos hacer la prueba de VOC y ISC. ¿Qué es eso? El VOC es la tensión en circuito abierto. Entonces, con una pinza amperimétrica, por aquí les voy a dejar algunas imágenes de cómo se hacen esas pruebas y acá abajo les voy a dejar un video de cómo ensayar un panel solar. Básicamente vamos a coger la pinza multiamperimétrica, que les voy a dejar también aquí abajito donde la pueden conseguir a un excelente precio en Amazon. Usted llega y la coloca en voltaje en DC. Entonces, al colocarla en voltaje en DC, medimos. La idea es medir, pues, en pleno sol, más o menos a las 11 de la mañana, 12 de mediodía. Y si esa prueba de tensión es relativamente igual a la tensión que nos dice la ficha técnica del panel solar, estaríamos bien en cuestión de tensión en VOC. Ahora, en ISC, que es la corriente de cortocircuito, pues básicamente vamos a coger primero, vamos a revisar que el panel solar tenga sus respectivos diodos. Esa cajita negrita que tiene en la parte de atrás la destapamos, vemos el estado de los diodos. Si los diodos están bien, hacemos la prueba de cortocircuito. Si no están bien, primero reemplacemos esos diodos. Después unimos el positivo y el negativo con la pinza, la famosísima pinza amperimétrica que mide corriente en directa. Medimos cuánto mide en cortocircuito. Y si en la placa del panel nos dice, vea, es que yo en cortocircuito mido 9 amperios
y cuando medimos a pleno sol está midiendo cercano a los 9 amperios, significa que el panel está bueno, todavía está bueno. Revisamos la estructura exterior del panel, que es en aluminio. Si en alguna parte está oxidada, pues la lijamos muy suavemente para que quede somelo, quede bien elegante ese panel solar. Ahora, en cuestiones del controlador de carga, el controlador de carga revisamos por encima si no tenga ningún quemonazo, que esté limpio. Lo mejor sería que un experto en electrónica lo destapara y le hiciera un mantenimiento y le pegara una revisión. Si no es posible, entonces por lo menos por encima lo limpiamos muy bien y le hacemos algunas pruebas de funcionamiento a ver qué tal. O sea, si estamos trabajando con elementos de segunda, hay que instalarlos, probarlos y hacerle seguimiento, siquiera unos 2 o 3 días, a ver qué tal está funcionando. Seguimos con el famosísimo inversor. La misma película, revisemos por todo lado, si no tiene quemonazos, si es posible destapémoslo, hagámosle un mantenimiento, revisemos sus componentes electrónicos. Bueno, antes de seguir con el inversor, la vida útil de un controlador de carga bien cuidado puede ser más o menos unos 15, 20 años. Lo mismo en el caso del inversor, pero tenemos que, como base, lo más recomendable, que los destapemos, le hagamos un mantenimiento y revisemos sus componentes. Lo más que se daña en los inversores es el ventilador. Revisemos el estado del ventilador, revisemos que esté funcionando bien. Pero por lo general, un inversor de segunda pues podría ser una buena compra si fue tratado en buenas condiciones. Ahora seguimos con las baterías. En este caso, las baterías tenemos que ver si son en litio o si son en gel o AGM. Pues en AGM casi ya no se consiguen porque ya casi no se utilizan o no se ven comercialmente. Pero si hablamos de baterías en gel que no tengan más de un año, o sea, una batería en gel que tenga más de un año de uso, realmente no vale la pena. Porque una batería en gel bien cuidada te puede durar más o menos unos 4 años. O sea que de segunda, pues más o menos un año ya sería mucho. Ahora, en el caso de litio, que no tenga más de 3 años. La batería en litio sí puede llegar a durar más o menos unos 16 años, 12 años, dependiendo de la marca. Hasta 10 años, dependiendo de la marca. Hay que revisar las fichas técnicas. Yo les he enseñado en este canal cómo revisar las fichas técnicas de estos elementos. ¿Qué debemos de tener en cuenta en baterías? Que los burners no estén sulfatados, revisar en general la estética de la batería, que no esté soplada, que no esté hinchada, que no esté agrietada. Y no solamente eso, en el caso de las baterías de gel, utilizar un probador de baterías a ver cuánta vida útil le queda. En el caso de las de litio, revisar el estado del BMS o tarjeta electrónica, si funciona de forma adecuada. No te pongas a inventar con baterías de litio que no tengan BMS. Es muy peligroso realmente. Si estás trabajando con baterías de litio, revisa los voltajes, el voltaje mínimo, el máximo y el de flotación para que puedas programar tu controlador de carga de una forma correcta y funcione de forma correcta. Recuerda validar la compatibilidad de los equipos. Si vas a utilizar un panel solar, que el controlador de carga sea compatible con ese panel o grupo de paneles en cuestión de tensión, potencia y corriente. Recuerda revisar el manual. Ahora bien, recuerda que ese controlador de carga hay que programarlo bajo unos estándares de voltaje con respecto a la batería para que sean compatibles. Lo mismo con el inversor. Si tenés un banco de 24 voltios, el inversor tiene que ser de 24 voltios. Ya para ir finalizando los accesorios estructurales, como rieles y demás accesorios, eso dura hasta que acaba. Pero en cuestión de cables y breaker, yo te recomendaría eso, meterlo nuevo. Meter el cable nuevo, meter el breaker nuevo. Y ya para finalizar esta parte, pues sí se puede hacer algo con materiales de segunda. Te recomiendo verificar la procedencia de los mismos. Mucho cuidado, no te vas a meter en problemas. Que sean de buena procedencia, revisar el estado y todas las recomendaciones que vimos el día de hoy. Y ya para finalizar, a continuación la sorpresa. Recuerden que estamos o tenemos un canal VIP de WhatsApp donde les cuento todo lo que está pasando. Estamos haciendo los cursos. Entonces, a continuación las sorpresas y se viene el diplomado. No sé cuándo veas este video, pero estamos sacando unos diplomados cada cierta cantidad de meses. Entonces, suscríbete a este canal si te gusta esta información de energías renovables y comenta
¿Qué tal te pareció este video o alguna pregunta en general? Yo casi todos los comentarios los reviso. Nos vemos en una próxima clase y muchas gracias por hacer parte de esta familia. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo, pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del Profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp, en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon, o muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube, abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon, le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.